Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la puntualidad. En breve vamos a dar inicio a este webinar. Les saluda Jocelyn Córdoba y en nombre de la Cámara Peruano-Alemana les damos la cordial bienvenida. Antes de dar inicio, quisiera dar unas recomendaciones, las cuales agradeceré puedan tener en cuenta. Por favor, agradeceremos identificarse con nombre y apellido al ingresar. Esto nos ayudará para poder registrarlos post-evento. Hacemos de su conocimiento que este webinar está siendo grabado y el video será difundido en un email post-evento a los participantes. Agradeceremos que por favor puedan mantener su micrófono en silencio y su cámara apagada para evitar interferencias con la ponencia. Y al finalizar la presentación del ponente, habrá un bloque de preguntas y igualmente pueden realizar sus preguntas durante toda la presentación en la casilla del chat. Bueno, sin más preámbulo, damos inicio al webinar de hostigamiento sexual en el trabajo, en donde contaremos con la participación como ponente de Juliana Iguchi, quien es abogada asociada del área laboral de Bernison y Benavides Abogados. Juliana estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con más de 12 años de experiencia en asesoría en temas laborales y patrocinio de litigios judiciales. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a Juliana. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a la Cámara por la invitación y a todos ustedes por su asistencia el día de hoy. Y espero que la exposición sea de su mayor agrado y también de su mayor aprendizaje. En estos momentos voy a proceder a... sí se ve, ¿no es cierto? Sí, perfecto. No, ok, se ve completo, ¿no es cierto? Sí. Sí, en modo pantalla. Ok, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes saben, el programa del día de hoy es sobre hostigamiento sexual laboral, ¿no? En relación a la ley sobre la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Si bien esta ley abarca diferentes ámbitos como el educativo, el policial, etcétera, en este rubro solamente nos vamos a enfocar en el aspecto laboral y específicamente en ciertas obligaciones del empleador, porque es un tema súper amplio y el tiempo también es súper reducido. La agenda propuesta para el día de hoy la he dividido en 4 puntos, ¿no? En un primer momento voy a explicar la data de acuerdo a estadísticas encontradas y la situación actual respecto al tema. A partir de esos números, ¿no? Pasamos a la definición legal, ¿no? y a las casuísticas sobre los casos de hostigamiento sexual laboral. Luego, a partir de esta definición de los casos, ¿no? ¿Cómo es que estos casos tienen un trasfondo económico y además tienen un impacto en el resultado del negocio? No solamente por la pérdida de productividad, el ausentismo, sino por el cumplimiento de normas legales, sino también, digamos que los problemas ocultos que también ello existe. Y por último, el tema de compliance, ya que en virtud de toda esta legislación existen obligaciones específicas laborales que hay que cumplir en esta materia, con la finalidad de prevenir y mitigar los riesgos generados y además generar un ambiente de trabajo y un clima laboral adecuado para sus colaboradores. Bueno, teniendo en cuenta esta agenda, pasamos a desarrollar los temas. Bueno, en primer lugar, de acuerdo a una nota de prensa de marzo de este año, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Los números de casos registrados en el 2021, a comparación del 2020, se incrementó en 40.48%. Es decir, en un lapso de más o menos un año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo recibió más de 1.300 denuncias, ¿no? ¿Qué significa? Algunos podrían entender, existen más agresores, hostigadores, ¿no? Bueno, vamos a verlo más adelante. No necesariamente es así,
Por ejemplo, de acuerdo al portal y al del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y las integrantes del grupo familiar, sobre todo de las estadísticas del servicio Trabaja sin Acoso, el 94% de los casos reportados, bueno, este es estadísticas de un periodo del 2018 al 2020, lamentablemente no he encontrado información actualizada a la fecha. El 94% de los casos han sido de personas que han denunciado estos casos de hostigamiento sexual han sido mujeres. Eso no significa que los hombres no denuncien este tipo de casos, es decir, hay un 6% de casos que también lo reportan. En su gran mayoría, los casos son contra las personas, es decir, los hostigadores, los hostigadores son hombres, ¿no? Y de acuerdo al servicio, en ese lapso, las denunciadas fueron 6 mujeres, ¿no? Y digamos que también existe una clasificación por el tipo de hostigador, y más adelante también lo hablaremos, que en el 72% de estos casos el hostigador ostentaba una mayor posición jerárquica en la empresa, ¿no? Y digamos que también existen compañeros de igual o menor rango que también ejercen este tipo de hostigamiento, que también han sido reportados, ¿no? Pero generalmente es las personas de mayor posición quienes ejercerían estos tipos de... Adicionalmente a estos casos denunciados, ¿no? Tenemos las encuestas sobre equidad de género realizadas por Ipsos Apoyo. A partir del año 2019, ¿no? Tenemos la cuarta y la quinta encuesta, en la que ya se realiza una encuesta más centrada a nivel empresarial y se realiza justamente también a mujeres gerentas, ¿no? Por ejemplo, sí existe una gran diferencia entre el año 2019 y el 2021, en el que 24% de las mujeres en dicha encuesta declara haber sufrido hostigamiento sexual laboral. Es decir, este porcentaje que declara o ha reportado haber sufrido de algún tipo de hostigamiento sexual. Y el 50% de mujeres ejecutivas sufre algún tipo de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Digamos que es importante señalar estas fechas porque en el 2019 se emitió la modificación del reglamento y todo, ¿no? A partir del 2021 se ve que existe una diferencia sustancial. Como vimos en el anterior Filmina, los casos del 2020 al 2021 en el portal o en el registro de casos en el ministerio aumentó considerablemente, un 40%. Entonces, ¿qué significa? De que existe mayor conocimiento por parte de las empresas, mayor difusión de los temas, las personas conocen más del tema y denuncian estos tipos de casos a la autoridad. Por eso que a partir del 2021 es que, digamos, existe 3% de mujeres que declaran haber sufrido el acoso y 15% que sufrió, ¿no? Entonces, en este caso sí existe una diferencia sustancial y una disminución en las incidencias de acoso, mejor dicho, de hostigamiento sexual. Y el número, digamos que se mantiene, es decir, que las empresas, la interpretación personal es que las empresas están cumpliendo con sus obligaciones específicas sobre la materia. Entonces, aquí en esta encuesta hay que destacar que la diferencia entre estos dos puntos es la declaración es la formalización de esa conducta que ha sufrido la persona, que en este caso solamente se centra en las mujeres, y en el lado derecho tenemos a los actos que habría sufrido en los últimos meses o cómo ha pasado
alguna de las siguientes situaciones, como haber recibido algún comentario, broma sugestiva sobre su cuerpo en doble sentido, comentarios sobre preguntas intrusivas, comentarios sobre su orientación sexual, ¿no? O haber recibido connotaciones sexuales a través de su correo electrónico, redes sociales, etc., ¿no? Es lo que se señala en la encuesta. Y bueno, ya teniendo la data por la que es importante abordar este tema, vamos llegando al marco legal, ¿no? Lo he desarrollado y graficado de esta manera para poder centrarnos y tener en claro, ¿no? Y además esto tiene relación con las obligaciones que los empleadores tienen. En el año 2006 se emitió el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, que mayormente es la norma legal que contiene y que tipifica, como decimos los abogados, las sanciones e infracciones en materia sociolaboral. No digamos que en el 2006, si bien por ahí existía, el desarrollo del tema, no existía tipificado algún tipo de obligación, por así específica, o que fuera, digamos que, por así decirlo, verificable, y que por ello el empleador fuera materia de algún tipo de sanción, ¿no? Es por ello que en el año 2013 se emite la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, en el que se desarrolla las definiciones, toda la casuística, cuáles son los casos, etcétera, cuáles son las obligaciones del empleador en esta materia, los derechos de los denunciantes, los derechos de los denunciados, el marco del debido procedimiento, cómo son el procedimiento en sí mismo para prevenir y erradicar este tipo de conductas nocivas, ¿no? Y además porque este tipo de conductas son una expresión de violencia, ¿no? Y mayormente, ¿no? Es generalmente, porque no quiero decir de que siempre y en todos los casos sea contra la mujer, pero generalmente es contra la mujer, pero eso no le quita importancia que también estos casos se den contra los hombres. Posteriormente, en el 2019, se emite el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción, ¿no? Que desarrolla lo estipulado por la ley y desarrolla también las obligaciones del empleador, y justamente es donde se establece con mayor claridad las infracciones y sanciones en materia de hostigamiento sexual, ¿no? Como pueden apreciar aquí. Y ya en el 2022, en el mes de mayo, se aprueba la versión 2 del protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual. Y es a partir de aquí que es una FIL que tiene un criterio definido sobre, además, ya tenemos el marco legal con las obligaciones, ¿no? ¿Cuál es el criterio que va a utilizar los inspectores? Entonces, como decimos, o como se dice en el vulgo, de revisada no mata gente, y justamente ya tenemos todo este marco para, digamos que, tener un ambiente laboral adecuado y armonioso, ¿no? Y esto en virtud de el respeto por la dignidad de la persona humana, que también es uno de los principios que se reconoce en la propia ley. Bueno, teniendo este punto, vamos a la definición de hostigamiento sexual laboral, ¿no? La definición de acoso sexual, de hostigamiento sexual laboral, básicamente es una conducta, ¿no? Que puede ser eh, de contenido sexual, ¿no? O sexista, que a la vez crea un ambiente de manera intimidatoria, hostil o humillante para la persona, y que además dicha conducta perpetrada, que además es una forma de violencia, como señala la norma, es no deseada a la persona que se dirige, ¿no? Y todo este conjunto afecta el nivel personal,
el entorno laboral e incluso familiar de la persona, ¿no? Entonces, acá hay que ver este tema. Existe una conducta de una persona, que en este caso la ley la determina como hostigador, ¿no? Hacia otra persona que rechaza dicha conducta, que sería la persona hostigada, ¿no? Y que además crea un ambiente intimidatorio, hostil, humillante y que afecta además toda su esfera de la vida privada. Ahora, como pueden apreciar en las figuritas, ¿no? Tenemos acá manifestaciones de, de conductas de hostigamiento sexual, ¿no? Como una proposición indecente, digamos que acá comentarios alusivos no sé, pues a la apariencia física de la persona, aquí también, sobre todo sobre ciertas partes del cuerpo, aquí es un roce o tocamiento indebido, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de actos, de acuerdo a la ley, señala que no es necesaria la reiterancia, porque siempre he escuchado, no, es que tiene que ser reiterado en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, un tocamiento, como en esta figura de aquí, ¿no? Tienen que, o sea, si yo fuera la persona afectada, tendría que pasar más de una vez para que tenga derecho, digamos, a un procedimiento o algo, no. Basta con que ocurra una sola vez. Si bien estamos viendo casos de acoso en el trabajo, el caso más para que ustedes tengan en cuenta es, por ejemplo, el de un congresista que estuvo viajando en un avión y tuvo un tratamiento indebido contra el personal del avión, ¿no? Y la señorita ni bien terminó el vuelo, puso la denuncia de la comisaría. Solamente ese acto fue una sola vez, ¿no? Entonces, no es necesaria la reiterancia. Y además, la actitud, como les digo, tiene que ser rechazada por la persona, ¿no? Entonces, el rechazo, en este caso, no debe ser express. No necesariamente la norma habla de ser express. No, o sea, no es no, como decimos. Pero también existe, digamos que ciertas expresiones o lo que nosotros los abogados llamamos el rechazo implícito, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, o lo podemos llamar como actitudes de amabilidad extrema, por ejemplo, ¿no? La jefa tiene a su cargo a un chico más joven, que digamos que es de tez más oscura, es bonito, ¿no? Y digamos que le dice, digamos que, oh, qué bonito que estás, que has venido, no sé, has venido vestido el día de hoy, pero el chico se siente súper incómodo y no le gusta. Y la jefa después le dice, bueno, vamos a ir a comer. Pero el chico se siente súper incómodo, ¿no? Pero como depende de su familia, depende de ese trabajo y todo, no puede rechazar eso, ¿no? O le dice, mira, necesito después del horario de trabajo que vengas a arreglar, porque digamos que hace labores de sistemas en la empresa. Necesito que vengas a arreglar la computadora en mi casa fuera del horario, después de la oficina, ¿no? Y para ahí, quién sabe, aprovechar algún tipo de cosa. Entonces, el chico digamos que cualquier persona diría, oye, te puedes negar, pero justamente depende, ¿no? El sustento mensual de su trabajo y muchas veces las personas dicen, ay, no, pero la verdad es que tampoco le quiero decir no, o somos muy amables, también ese es el tema coloquial, ¿no? No le quiero decir eso. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de rechazo implícito. Entonces, aquí en estas situaciones de acoso o de hostigamiento sexual, por así decirlo, eh, la aceptación, digamos que tiene que ser entusiasta, expresa y debidamente manifiesta, ¿no? Si existe algún tipo de duda, dubitación sobre la negativa, entonces
siempre la perspectiva en este caso es respecto a la persona con quien se dirige este tipo de actitud, ¿no? No es sobre la persona que la realiza. Entonces, si la persona, por ejemplo, se siente incómoda, ¿no? El caso de una secretaria, ¿no? Por ejemplo, les pongo el caso que viene un cliente de esos, no quisiera incomodar, pero digamos que son esos señores viejitos, que son súper amorosos, por así decirlo, y agarra la mano, te besa o te abraza demasiado, ¿no? Y la persona se siente súper incómoda. Y entonces le dice a su jefe, jefe, ha venido el señor fulano de tal, pero la verdad, me siento incómoda. Y el jefe le dice a la persona, no, pero de repente es tu idea, ¿no? Es una expresión de cariño. Total, creo que estás extendiendo este tipo de ideas, ¿no? Pero finalmente la persona se siente incómoda, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay un tema de incomodidad, le causa aprensión. Entonces, digamos que si esta conducta y si esa persona trabajar en el ambiente de trabajo, imagínense cómo se sentiría esta secretaria, por así decirlo, ¿no? Dentro de su ambiente y cómo afectaría el desarrollo de sus funciones, ¿no? Bueno, entonces, estas conductas, como señala la ley, habla de conductas de connotación sexual, así como también conductas de connotación sexista. Entonces, aquí tenemos comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros, con connotación sexuales, como por ejemplo mirar a alguien, observar miradas fijamente, hacer comentarios sobre partes del cuerpo, eh, contacto virtual, ¿no? Por ejemplo, o tocamientos indebidos, como en este caso, exhibición o exposición de material pornográfico, ¿no? Son unos ejemplos de este tipo de conductas. O las conductas sexistas, por ejemplo, son los comportamientos o actos que promueven en las personas o refuerzan, mejor dicho, estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos y roles específicos, ¿no? Por ejemplo, los hombres son fuertes, las mujeres son bellas, hermosas, ¿no? Por ejemplo, ciertas personas, ay no, pues son digamos que afeminados, ay, van a la peluquería o qué sé yo, son demasiado delicados, por así decirlo, ¿no? Que suponen la subordinación de un sexo sobre el otro, o por ejemplo, si un hombre es, digamos que si fuera un chico, por ejemplo, un bailarín, y una chica le dice, ay, qué bonito está tu cuerpo, y encima lo toca y todo ello, ¿no? Imagínense cómo se sentiría el chico en ese caso, ¿no? O sea, sobre todo si tuviera una relación laboral con la persona o en todo caso fuera su jefe o su jefa, ¿no? Entonces, bueno, esos son uno de los ejemplos, ¿no? No voy a ahondar sobre las conductas, porque en todo caso esperaré a sus comentarios o a sus preguntas, ¿no? Yo quiero andar más bien en los costos económicos sobre estos temas sobre estos temas no tratados o no tratados debidamente por las empresas. Y para ello traigo a colación un informe que Deloitte Access Economics realizó en marzo del 2018 en Australia, ¿no? Y básicamente realiza una tabla de costos y determina, ¿no? Y cuantifica en el año 2018 el valor económico sobre los costos que el hostigamiento sexual laboral causa en el ambiente de trabajo. Y entonces aquí el componente más importante radica en la productividad y otros costos que no son visibles, pero que están escondidos. Y además esta tabla es muy importante porque también analiza y muestra quiénes o cómo estos costos son asumidos o qué individuos son los que asumen este tipo de costos, ¿no?
Por ejemplo, en productividad, en el año 2018 llegan a calcular más de 2.6 millones de dólares, digamos. Y señala absentismo, o sea, las personas que sufren esto no tienen ganas de trabajar, pierden el interés de ir porque sienten que su trabajo o su centro de trabajo es hostil. El presentismo es justamente la pérdida de la productividad y eso, digamos que aquí está calculado en números, ¿no? Justamente la persona falta, hay que ver cómo es que ese puesto de trabajo hay que llenarlo, o las personas que ya se encuentran en la organización tienen que asumir la carga de otra persona. ¿Cómo es que todo eso la reingeniería de todo ello y cómo afecta también a los demás trabajadores? También aquí está justamente eh, este tema del movimiento de la fuerza de trabajo y la gestión del tiempo, ¿no? Porque también si hay absentismo, también puede existir también el abandono, la pérdida de trabajo, la persona renuncia, genera costos de capacitación, de selección, ¿no? De reclutamiento para las empresas, por ejemplo, ¿no? Y además existen otros costos, tanto para la víctima, la denunciante, como también para el hostigador, de ser el caso, ¿no? Gastos psicológicos, gastos médicos, compra de medicinas, ¿no? Consulta médica, consulta con el abogado, ¿no? Acceso al sistema de justicia, de ser el caso, ¿no? Que también está acá indicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya lo he desarrollado básicamente, y acá para la empresa, ¿no? Genera ausentismo, pérdida de productividad, rotación de personal. Esa rotación de personal mella en el clima laboral, en la gestión del tiempo también, como le hablé, los costos legales, ¿no? Si es que no tiene la empresa un sistema de compliance justamente para hacer un diagnóstico o la prevención de estos temas, si es que no se ven cómo es que estas situaciones se pueden identificar para prevenirlas o para erradicarlas, y si existen estas situaciones, cómo podemos eh, tratarlas, ¿no? Entonces, existen costos legales y todo esto además recae en la reputación empresarial, en el nombre de la empresa, ¿no? O sea, para los trabajadores, yo no quisiera ir a trabajar porque se ha creado un ambiente hostil de trabajo, o ¿te gustaría ir a trabajar a esa empresa? No, entonces justamente todo esto, ¿no? Es un círculo virtuoso, por así decirlo, ¿no? Por el tema del compliance que se ha generado. Por el lado de las personas, ¿no? También ya comenté que se generan estos costos de asistencia médica, medicación, genera estrés y ansiedad, genera aislamiento, las personas tienden a aislarse. En muchos casos, o en pocos, digamos, las personas, sobre todo las denunciantes, tienden a abandonar, a renunciar a la empresa, pierden oportunidades laborales, ¿no? Y en el tema de la sociedad, eso genera costos médicos de rehabilitación, subsidios, digamos, gastos judiciales y discriminación, o sea, políticas que hay que implementar. Entonces, en el programa que le hemos señalado, Deloitte ha calculado que la pérdida es de 3.6 billones por año. Y la productividad en sí misma, o sea, en este campo de aquí por la empresa, es de 2.6, que equivale al 72%, ¿no? De este monto de aquí. Y es decir que en todo este sistema donde intervienen la empresa, las personas y la sociedad, quien asume el mayor costo económico justamente es la empresa, ¿no? En este informe, la empresa asume más o menos entre el 70 y el 80% de este costo económico, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta
estas obligaciones para prevenir, ¿no? Y luego no lamentar. Bueno, como les comenté, al existir una legislación respecto a la prevención y a las sanciones, existen sanciones administrativas estipuladas en el Decreto Supremo 019/2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección en el Trabajo, en el que estipulan infracciones leves, graves y muy graves al cumplimiento de la Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual, ¿no? Bueno, básicamente la infracción leve, para que ustedes como operadores de la empresa tengan en cuenta más o menos estos costos que estábamos comentando, que no solamente tienen que ver con el tema de la persona, sino también temas legales, ¿no? También temas administrativos generan otros sobrecostos. Es que, por ejemplo, en materia leve tienen que ver con el tema de las obligaciones de comunicación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y esta tabla de multas con la UIT del presente año se han calificado solamente entre 1 a 10 trabajadores afectados, por ejemplo. Dependiendo también del rubro de la empresa, si es MIPE o no MIPE, bueno, aquí lo hemos calculado como no MIPE, ¿no? Pero si existen más trabajadores afectados, bueno, el monto sube también, ¿no? Entonces, digamos de que si calculamos por el tipo de una infracción y un trabajador, y se cumpliría, digamos, que la empresa no tenga este sistema, no sepa nada sobre la ley, no tenga nada, digamos, que es neófita en este tema, y le cae la inspección del trabajo, digamos que le estarían poniendo una multa de por lo menos 20.516 soles, ¿no? Independientemente de todos los demás temas que estaríamos viendo. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta, ¿no? Para implementar la política. Entonces, ya teniendo en cuenta el marco legal, los costos económicos, no solamente más que nada, no es por la obligación de la ley, sino las consecuencias económicas de ello, es que además de los requisitos generados para el empleador en materia de la Ley de Prevención y Sanción contra el Hostigamiento Sexual, existen acciones preventivas y de mejora que el empleador tiene que aplicar en el centro de trabajo, ¿no? Digamos que en el tema de compliance, antes de ir a esto, de manera general, hay que, si la empresa tiene más de 20 trabajadores, tiene que instalar un comité, ¿no? Tiene que tener una política, por ejemplo, difundir canales de la denuncia, implementar la información, etcétera, ¿no? Todo esto tiene que ver con las acciones de diagnóstico de prevención. Además de esto que les estoy comentando, la empresa tiene que realizar este tipo de acciones, ¿no? Que son muy importantes justamente para prevenir de alguna manera y mitigar los costos, que son las evaluaciones y diagnósticos anuales, ¿no? Sobre todo para identificar los tipos de situaciones que ya les he comentado, respetando el derecho a la intimidad y la confidencialidad de las personas. Y además es importante identificar las señales y el comportamiento del personal. Por ejemplo, si hay ausentismo, si hay, no sé, baja productividad, ¿por qué es? O por qué, no sé, ese tipo de comportamiento, por ejemplo, ¿no? O porque una división está muy baja sobre la otra, si antes si ese trabajador antes estaba bien y no tiene nada que ver con problemas de performance por X motivos, o por motivos que no tienen explicación, por así decirlo, ¿no? Entonces habría que analizar si se debe a un tipo de caso de hostigamiento sexual. Además de estos diagnósticos, ¿no? El empleador tiene que capacitar y difundir la información en sus trabajadores, ¿no? Y estos son obligaciones específicas. Entonces, aquí tiene que realizar una capacitación al inicio de la relación laboral, formativa o contractual, en donde se sensibiliza a los colaboradores de cualquier tipo de relación,
sin desnaturalizar, como dice la norma, a fin de justamente mitigar este tipo de situaciones en la empresa, ¿no? Informar también cuáles son los canales de denuncia, cómo se hacen, cómo se desarrollan, toda la información necesaria y respectiva para que la persona ante una situación como esta sepa cómo actuar o a dónde acudir. Y además es un punto importante la capacitación anual especializada, ¿no? Al comité de prevención, al área de recursos humanos o quien haga sus veces, o en todo caso al supervisor encargado, ¿no? Y esta capacitación anual especializada tiene que ver y tiene que realizarse, digamos, teniendo en cuenta el tratamiento de víctimas, ¿no? Porque la ley habla que el procedimiento de investigación y el tratamiento, la revisión de los casos tienen que realizarse sin la revictimización, aplicando principios, X principios, ¿no? Como el debido procedimiento, el de celeridad, de informalidad, etcétera, ¿no? Cómo se debería desarrollar la investigación, por ejemplo, ¿no? En estos casos de hostigamiento sexual las pruebas son, mm, no siempre son muy difíciles, no siempre existen documentos, papeles, grabaciones, ¿no? Entonces es muy difícil y muchas veces en este tipo de casos solamente se tiene el testimonio de solamente la víctima, ¿no? Entonces tampoco se puede pedir a la víctima que pase por manifestaciones sucesivas y de manera continua, ¿no? Y los principios y los enfoques, como les he mencionado, que rigen el proceso de investigación. Los principios ya les he mencionado: el debido proceso, igualdad, no discriminación, y los enfoques que rigen el proceso de investigación, como el de no revictimización de la víctima o el de equidad de género, porque, por ejemplo, como ya les había comentado en un inicio, si bien es un tema que generalmente las mujeres son las más afectadas, no significa que los hombres también puedan ser víctimas de este tipo de comportamientos, ¿no? Y por último, la difusión de información para identificar este tipo de conductas y las sanciones que van a ser aplicadas en este tipo de casos, ¿no? Además de todo esto, como también les he señalado, la difusión de canales de denuncia son muy importantes, ¿no? Cómo se va a realizar los canales internos y externos a través de correo electrónico, un buzón, cómo se debe de llenar, eh, cómo, en qué plazos, cómo es, qué órgano es el que va a hacer el apoyo, los formatos de información básica, por ejemplo, ¿no? Si es que hay que llenar, bueno, el procedimiento señala que puede ser de manera verbal o física, documental, ¿no? ¿Qué tipo de información es la que, o sea, es como que yo voy a recursos humanos y eso, no, quiero hacer una denuncia y ya? No, no es así. Hay que llenar unos datos básicos para que justamente la denuncia tenga un sustento, porque hay que investigar, porque la persona denunciada justamente dentro de este principio, de los principios y el respeto justamente a la persona es que tiene también derechos, ¿no? No porque sea hostigador o hostigadora, se le va a tratar como, ¿no? Como cualquier cosa, no, también tiene derechos, tiene un derecho a un debido procedimiento, tiene derecho a revisar las pruebas que se presenten, a intercambiar las opiniones, etc. Y en el tema de prevención en seguridad y salud en el trabajo, se sugiere que se considere como un factor de riesgo psicosocial, porque, repito una vez más, este tema influye y crea un ambiente de trabajo hostil en la persona hostigada, ¿no? Y además se debe de tener en cuenta en la capacitación anual especializada, con la finalidad de que todo esto sirva para favorecer un ambiente saludable y en armonía, ¿no? Que es justamente va a propender en la productividad y en el desarrollo de la empresa. Bueno, eh, aquí ya para terminar, el tema de compliance en el procedimiento, ¿no? Existe un procedimiento establecido por la ley que hay que tener en cuenta, que tiene
órganos específicos y además de plazos que hay que tener muy en cuenta y que SUNAFIL verifica al momento de hacer la inspección. Y en todo caso, si es que no se verifican es o porque la empresa no tenía conocimiento del caso de hostigamiento sexual, o simplemente no tenía conocimiento porque la persona no lo denunció, o simplemente si la persona lo denunció, la empresa no siguió con el procedimiento de la denuncia para su investigación. Entonces, el procedimiento inicia en caso de denuncia, que puede ser por parte, de oficio o a través de un tercero. Entonces, en este caso, la empresa siempre está en obligación de iniciar, en todo caso, de conocer un caso de hostigamiento sexual, la empresa de oficio tiene que iniciar y realizar el procedimiento de investigación. Es así como se recibe la denuncia a través de estos canales, ¿no? Y Recursos Humanos comunica al comité, ¿no? Y paralelamente al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al inicio del procedimiento. Hay una obligación de comunicación, de iniciar el procedimiento y las medidas a tomar, así como las sanciones, o no, mejor dicho, qué resultados llegó la investigación. Y si no se cumplen estas comunicaciones, se va a imponer una multa, ¿no? En este momento se da la lectura al acta de derechos de la persona denunciante y también se toma la adopción de medidas de protección para la denunciante, que puede ser la rotación del presunto hostigador, la suspensión temporal, dependiendo de qué tipo de acto ha cometido, la rotación de la propia denunciante o denunciante si lo ha pedido, o una orden de impedimento, ¿no? Que se brinda canales de atención médica y psicológica, dependiendo del caso, y que la empresa está obligada a entregarlo, e interpone sanción y medidas complementarias para evitar otros casos, ¿no? Como funciones, en este caso, recursos humanos. Y el comité, ¿no? Porque básicamente el comité de prevención es uno de los puntos importantes, recibe la denuncia, ¿no? Por parte de recursos humanos, investiga y emite recomendaciones de sanción y realiza el seguimiento de los casos según corresponde, de acuerdo a la ley. Y entonces acá el procedimiento en caso de denuncias tiene varias etapas. En una primera etapa está la etapa de protección, por así decirlo, y se inicia justamente, como les comentaba, con la denuncia, ¿no? Con una denuncia de parte o de oficio o por un tercero, y en un día hábil, ¿no? Recursos Humanos tiene que brindar los canales de atención médica y psicológica. Y en 3 días hábiles tiene que dictar las medidas de protección que pueden durar durante todo el procedimiento, como yo les he dicho. La de suspensión del hostigador, el cambio, etcétera, ¿no? El procedimiento sigue con la investigación y la decisión, ¿no? Las estrellitas justamente son el inicio, representan el inicio y el fin de la investigación, ¿no? Aquí es la denuncia y aquí con el informe final. Entonces, el Recursos Humanos comunica al comité en un día hábil, y estos plazos tienen que ser cumplidos, y además tiene 6 días hábiles para registrar esta denuncia en el Ministerio de Trabajo. Y el comité tiene 15 días hábiles para realizar la investigación al respecto. Y en un día hábil tiene que emitir, ¿no? Las recomendaciones sobre la sanción propuesta, ¿no? El comité no decide, sino propone sanciones que pueden ser amonestación, suspensión sin goce de haber o el despido. Se lo comunica a Recursos Humanos, que en 10 días hábiles emite una resolución finalizando el procedimiento. Y aquí tienes además 6 días hábiles para registrar en el portal del ministerio, ¿no? Justamente estas comunicaciones, como le digo, que si no se prevén,
originan una multa. Y el comité, al momento de investigar y verificar y desarrollar, ¿no?, los casos de denuncia, también tiene obligaciones, ¿no? El procedimiento en los casos de denuncia, como le digo, es muy importante, ¿no? O sea, si yo realizo la comunicación de la denuncia, pero me olvido el de la finalización, o no hago el de la denuncia pero la finalización, no funciona. Tienen que ser los dos, ¿no? Porque a lo que sea uno, igual, tienen que ser los dos, porque lo señala la norma y se realiza en la plataforma respectiva, ¿no? Y las obligaciones del comité durante la investigación, que tiene que estar expresada en la directiva para justamente la elección de sus representantes, es el respeto por la dignidad y defensa de la persona, el principio de igualdad y no discriminación, el deber de confidencialidad, no puede manifestar temas del procedimiento a terceros, ¿no? El impulso de oficio, es decir, que tiene que realizar todos los actos para verificar y todas las denuncias en el menor tiempo posible. El principio de informalismo debe de primar la resolución del caso sobre las formas específicas, el de celeridad, garantías al debido procedimiento, la prohibición de la revictimización, ¿no? Como ya les había comentado anteriormente, ¿no? Que son muy importantes justamente para llegar a una propuesta de sanción, que justamente emite la resolución a Recursos Humanos para que ésta emite la resolución final indicando la sanción, que puede ser una amonestación, suspensión, sin goce o un despido, y en caso del despido se tendrá que iniciar el procedimiento previsto por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, enviando la carta de preaviso a la persona hostigadora, ¿no? E iniciar todo el procedimiento de despido, darle el plazo mínimo de 6 días de descargos, ¿no? Y proceder con su desvinculación. No porque se emite la resolución, se le va a despedir, no. Hay que iniciar un procedimiento, ¿no? Justamente por el debido procedimiento que señala también en los casos laborales, porque si no también tendríamos otro tipo de contingencia. Y por último también, el empleador, si es que ve o aprecia el indicio de algún tipo de delito, ¿no?, está en la obligación de comunicarlo al Ministerio Público, a la Policía Nacional o la autoridad competente dentro de las 24 horas de conocido el hecho, ¿no?, para proceder con su denuncia penal, ¿no? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido la exposición y les dejo aquí mis datos de correo por si tienen alguna duda adicional o alguna consulta que quieran tratar para desarrollar temas más allá, y bueno, y procederé a contestar las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Juliana, muchas gracias por toda la información brindada. Es de verdad increíble cómo este tema también se relaciona con el tema del absentismo laboral. Acá vamos a proceder con las preguntas. Felipe nos comenta, entiendo que se debe elaborar un manual o protocolo. Además de esto, ¿es necesario tener una política publicada, como en el caso de la política de seguridad y salud en el trabajo? Sí, es correcto. Como, bueno, no he desarrollado en el tiempo, pero además de las capacitaciones que son obligatorias, el empleador tiene que tener una política en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? En el que básicamente en esa política se desarrollan estos puntos y además se menciona el tema de la elección del comité, ¿no? En el caso que la empresa tenga más de 20 trabajadores, o en su defecto la elección del supervisor, así como toda la información necesaria sobre el procedimiento de la interposición de las denuncias, qué tipo de información es necesaria para que todos sus trabajadores, ¿no?, tengan conocimiento al respecto. Generalmente esta política suele ser inserta en el reglamento de seguridad, en el reglamento interno de trabajo, disculpe, ¿no? Generalmente se puede ingresar, pero también si lo tienen en una política aparte, pueden
cumplirían también con la legislación laboral, pero el no cumplimiento de ello también genera una sanción administrativa por parte de SUNAT. Genial, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Respecto a la obligación del empleador en cuanto a la capacitación para el comité, ¿se debe de cumplir un mínimo de horas para su realización? En el tema de la capacitación, ¿no? La ley señala que son de dos tipos, ¿no? Una al inicio de la relación, sea laboral, de formación o contractual, justamente para generar esta sensibilidad y prevenir estos casos, así como desarrollar y que las personas conozcan cómo va a ser el tratamiento y sobre todo sobre el procedimiento y la sanción. Y además existe una capacitación especializada para para el comité de prevención, ¿no? En una hora, los casos son muy específicos, digamos, ¿no? El comité tiene una tarea muy difícil porque los casos son muy sensibles y cada caso es más difícil que el otro, ¿no? Todo es casuística y no se pueden ver de manera aislada, y una capacitación de 40 minutos yo creo que es insuficiente. Tampoco existiría, la ley tampoco prevé un mínimo ni un máximo, pero digamos que no podría dar tampoco un margen de horas, pero sí la capacitación debería de tener en cuenta la aplicación de los principios, ¿no? Hay criterios, por ejemplo, en el tema de pruebas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si solamente tenemos la manifestación de la víctima, ¿no? De la persona. ¿Cómo el comité le cree o no le cree? O sea, habrían personas que dirán, no, pero solamente su palabra, pero ¿cómo? Y estamos en un país donde todo el mundo no, es incrédulo, entonces un papelito manda, pero no tiene papel, ya, entonces no lo sanciono, no sanciono a la persona, ¿no? Entonces sí existen, bueno, para eso se utiliza en materia penal, criterios de materia penal, ¿no? Existen los principios que tienen que ser desarrollados, ¿no? Y otros elementos que deberían de realizarse en unas capacitaciones más especializadas para el comité. ¿Estas capacitaciones especializadas sí es obligatoria al año Sí, para el comité? Para el personal en general es una vez para el iniciada personal su... en general es al año, sí. Yo creo que debería de ser, por lo menos una vez al año acreditar, ¿no? Que se realiza esta capacitación, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Perfecto, creo que eso responde la pregunta de Jocelyn. Luego tenemos otra pregunta. ¿Las encuestas o seguimiento del comité hacia el personal, cada cuánto tiempo debería hacerse y qué sucedería si no logramos lo especificado? Eso ya dependerá, la ley no lo señala, el protocolo de investigación tampoco, en la medida que se realicen las encuestas, pero de una manera consciente y efectiva, digamos, ¿no? Y se acrediten, ¿no? A través de correos electrónicos, un formato de Google Forms, Excel, checks, no sé, o encuestas de boca a boca, ¿no? De manera trimestral, dependiendo cómo es la empresa, porque la empresa puede ser muy grande y tenga muchos trabajadores y si sea necesario, o tenga alta rotación de personal y si es necesario hacer encuestas más seguidos, o en todo caso es una empresa más chica, no es necesario hacer encuestas tantas veces, sino digamos que semestrales o de repente anuales, ¿no? Ya dependerá, ¿no? Cada empresa conoce más o menos el desarrollo de su actividad y lo deberá determinar y en la medida de lo posible, al momento que se realice la fiscalización, tratar de acreditar de alguna manera, ¿no? Con videos, documentos, qué sé yo, porque ahora la tecnología es muy importante, que nos ha facilitado la vida, se puede acreditar el compliance en materia de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual, ¿no? Genial, Liliana. Acá tenemos otra pregunta. ¿La capacitación se debe realizar por alguien fuera de la empresa, o sea, externo, o es una capacitación que se realiza dentro de la empresa, más informativa de cómo es el proceso y cuál es el código de conducta?
Sí, bueno, si es que alguien en la empresa sabe del tema y y sabe y puede dar la capacitación en buena hora, ¿no? Pero nosotros los abogados podemos brindar la capacitación, existen empresas especializadas, ¿no? Con la finalidad de sensibilizar a en este caso es importante realizar la capacitación al supervisor, al comité o al área de recursos humanos, ¿no? Sí sería conveniente que invirtieran en una buena capacitación, ¿no? Por parte de una empresa especializada o un estudio de abogados y que esa capacitación además sirva para replicar a los demás trabajadores de la empresa. La empresa finalmente no tendría que contratar más capacitaciones por parte del externo para replicarlo a todos sus trabajadores, ¿no? Genial. Y acá tenemos una última pregunta. Si la persona que denuncia un caso de hostigamiento sexual ya no tiene vínculo laboral con la empresa, ¿este hecho la exime de su obligación de investigar? No. Como les he comentado, existe una obligación por parte de la empresa sea de parte, ¿no? O o sea, no, de parte y de oficio de investigar cualquier tipo de situación sobre el hostigamiento sexual. Hay casos en que, como les comentaba, este tipo de situaciones crea un ambiente hostil de trabajo. Entonces, generalmente las personas abandonan, renuncian, se van, y muchas personas en recursos humanos podrían pensar, bueno, ya se fue, ¿para qué vamos a investigar? ¿No? O la persona simplemente renuncia porque está avergonzada, no sabe sobre el tema y para la persona de manera simple digo, mejor me voy y no denuncia a la empresa y se va. ¿No? Pero sin embargo sí habían indicios como para que la empresa tomara conocimiento de ello, pero no hizo nada. Entonces, al respecto, en el protocolo de SUNAFIL se llega al punto de que eso no exime a la empresa de que se imponga una multa respecto a ello, ¿no? Entonces, sí, les recomiendo que ante cualquier tipo de comentario, la empresa aún así no tenga una denuncia y existe una situación latente, proceda a realizar la investigación de oficio y además proceda a la comunicación del inicio del procedimiento al Ministerio de Trabajo, así como con su conclusión. Genial, Juliana. Yo creo que con eso terminamos el bloque de preguntas. Por nuestro lado, agradecerte por toda la información que nos has brindado. Estoy seguro que es de gran utilidad para todos los participantes y también agradecer a los participantes por estar conectados. Capaz, antes de culminar, ¿deseas dar algunas palabras? No, solamente agradecerles por su asistencia y la oportunidad de brindarles esta exposición. Que tengan un buen día y espero que en otra oportunidad nos podamos ver para explicarles otro tema o en otro tipo de situación también. Muchísimas Genial. gracias por conocerlos, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias. Igual hacemos conocimiento a los participantes que vamos a difundir la grabación en un mail post-evento para que puedan tener también los datos de contacto de Juliana para cualquier consulta adicional. Que tengan muy buenos días. Hasta luego. Gracias. Buenos días, hasta luego, gracias.